Buenas noches con todos, compañeras, queridísimas compañeras. Gracias por acudir a esa invitación a nuestro cuarto café pedagógico, el último café pedagógico del año, el último conversatorio que vamos a tener. En esta noche vamos a conversar con Ruth Hidalgo, nuestra compañera Ruth. Vamos a conocer, vamos a inmiscuirnos un poquito dentro de la vida de ella. Vamos a tener esa dicha que nos va a compartir muchas de las cosas que ella tiene dentro de su experiencia docente. Vamos a conversar. Hoy hay temas, algunos temas muy interesantes, ¿sí? Porque vamos a tratar también de topar, Ruthcita, el tema de que el día recientemente aprobaron la propuesta de la nueva ley de educación que están también queriendo abordar. Entonces, son algunos temitas que nos interesan como docentes y obviamente desde la objetividad, desde la posición de uno como docente, dar una opinión dentro de nuestros compañeros y obviamente ver si hay acogida o cuál es nuestra postura, ¿no? Bienvenido, Marcelito, también se está integrando. Marcelita, también. Muy buenas noches con todos. Qué gusto verles, compañeros. Empezamos, vamos a empezar con una pequeña actividad. Me pidieron que hacer un poquito más interactivos los cafés, ¿sí? Les voy a compartir en este momento un enlace que tiene dos preguntitas. Son dos preguntitas de referente a nuestra amiga Ruth. Vamos a ver quién conoce algunos pequeños detalles de nuestra amiga Ruth, ¿sí? Les voy a compartir el primer enlace. Son dos enlaces de 4 preguntitas nada más, ¿sí? Les voy a poner aquí al docentes, porque como no tengo todos sus correos, les voy a poner al docentes vespertina. Está ya para los compañeros que no tengo los enlaces, y al de primaria también para que puedan hacer una pequeña votación, ¿sí? Está ya compartido. Entonces, a lo largo de la charla nos vamos a ver qué tanto sabemos de nuestra compañera. Vamos a ver si le atinamos o no le atinamos. Las dos primeras preguntas me parece que iba... A ver, permítame primero saludar, Clevercito. Venga, Buenas sí, noches bienvenida, con todos. bienvenida, justo Ruthcita, bienvenida a este café pedagógico. Sí, agradeciéndole su invitación, compañero Clever, y la presencia de todos los compañeros del Liceo Naval. Ya nos conocemos y no necesito presentar. Continúe, por favor, Clever. Bienvenida. Con Ya sabe, todas las la de rigor. Primero la de rigor. Es café pedagógico. A ver, alce su tacita. Y ya está listo mi tacita, miren, mi super taza. Y este café tiene piquete. Café con piquete. Esa, piquete. El café pedagógico en fiestas de Quito para que vaya con puntas, decía. Muy bien. Ajá. Muy bien, Ruthcita, vamos a entrar ya en la plática. Ya saben cuál es la metodología. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerle igual a Ruthcita, bienvenida. Podemos hacerla, podemos conversar, podemos platicar entre todos. La primera pregunta, Ruthcita, por favor, cuéntanos tu contexto familiar. ¿Cómo está formada tu familia? ¿Cómo está tu vínculo familiar, el más cercano que tienes tú, Ruthcita? Cuéntanos. Bueno. Si empezamos un poquito el árbol genealógico, somos 10 hermanos, casada, tengo un solo hijo y vivo aquí en Sangolquí, estoy en mi casa. Nada más un solo hijo, así es que no hay mucha familia en casa. Vive también mi suegra aquí conmigo, mi esposo y mi hijo, pues muchos de ustedes lo conocen, es un oficial de la Marina quien reside en Guayaquil. Eso es Clevercito. Sí, Y también que estuvo acompaña una mascota en casa. Ya, que también ya vamos a irla conociendo. Muy bien, Rusito, ¿tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Por ejemplo, es una pregunta que nunca la pude. ¿Y eso que te llevaba antes hasta en el carro, te llevaba a dejarte en tu casa? ¿Cómo se llama tu esposo? Sí, se llama Luis Alberto Talavera Gabela. ¿Cuánto tiempo ya de casada, Ruthcita? En el 87, 33 años. Es lo que le comentaba ese día a Robert, que coincidimos en los años de casados, porque él dijo que también en octubre cumplió 33 años. Digo, estamos coincidiendo. ¿Ya? 33 años de casada, con altos y bajos.
ahí estamos, dándole a la lucha. ¿Qué tal esos 33 años, Ruthcita? ¿Cómo se han tratado? ¿Qué puedo decirte, Clevercito? Sí, eso en todo hogar hay dificultades, también hay momentos muy hermosos que se han compartido, que se han superado los obstáculos y estamos allí viviendo juntos, siendo el soporte, lo más importante de nuestro hijo, que gracias a Dios, porque soy muy creyente, lo llegué a concebir. Hace ratito para algunos compañeros que Un solo hijito. perdón, Ruthita, hace ratito nos mostrabas igual la figura de un niñito, ¿no es cierto? No sé si la tienes a la manito igual para que los puedas Sí, mostrar a los compañeros que se integraron. es mi niñito Jesús. Les presento, siempre con la foto de mi hijo al lado. Eh, este niño fue traído desde Roma por mi suegra, que ella ha viajado mucho. Y cuando mi hijo entró a la Marina, pues a la escuela naval es bien duro, bien difícil. Le vestimos de marinero. Primero era un guardia marina, se llama. Tienen diferentes nominaciones mientras pasan los años. Luego se graduó de oficial, le íbamos cambiando las palitas y ahora se acaba de graduar el día viernes que estuvo en la ceremonia en Guayaquil, ascendió a teniente. Este niñito nos ha acompañado durante todos estos años. Como le digo, Clevercito, somos muy creyentes y aquí estamos con toda nuestra fe, siempre pidiéndole cada día. Qué bueno, qué bueno. Eso era lo que Está sea. aquí abajo en la sala porque acabamos de rezar la novena, hoy es el segundo día de la novena y siempre lo tenemos pues junto a nosotros cuando rezamos. Qué bueno, Ruthcita. Eso hacía justo el Como le comentario, ven, la Vanesita, palita. hacía Vanesita Silva el comentario de que ya tenías que ponerle Sí, las palitas igual. justo hoy traje ya el hilo dorado para coser Una la situación muy, segunda palita. te cuento que a mí en lo personal me despierta mucha emotividad este tipo de situaciones. También soy una persona muy creyente y obviamente este tipo de cosas, ¿no? El ofrecer, el ofrecernos y el ofrecer a nuestros seres queridos ante esa divinidad, ¿no? Muy bonito conocer esos detalles, Ruthcita, perdón. ¿Cuántos años ya como docente, Ruthcita? Como docente, 29 años. 29 Como años. docente, desde que me inicié en un colegio particular llamado Darío Figueroa Alarco, que funciona aquí en la ciudad de Sangolquí, donde resido. ¿Ya? ¿Cuántos Pero años como trabajaste antes ahí? no nos afiliaban y no exigíamos, entonces tengo de afiliación 28 años. 28 años Ya de estoy afiliación, cerca, ya estoy 29 cerca. de servicio. 28 años de afiliación. Sí, no, creo que esa Sí, es una realidad que tenemos los que iniciamos. Te cuento que a mí tampoco me afiliaron. Yo trabajaba para el Salinas como profesor y ahí nos tenían un contrato con el Comité Central de Padres de Familia. Y creo que eso era con el afán de no claro, así generar era un antes. enlace patrono con la institución. Entonces ahí también perdí como unos 2 años de aporte, ¿no? O sea, cosas que pasan. ¿Sí? ¿Cuántos años trabajaste ahí en el Darío Figueroa? Trabajé 9 años, 9 años. Y hubo la oportunidad de cambiarse casualidades de la vida. Yo le acompañé a una amiga que trabaja en el Liceo Naval en la matutina. Le acompañé a dejar una carpeta ¿Ya? y no tenía idea yo que funcionaba por ahí el Liceo Naval. Entonces entramos, fue y dejó su carpeta y me presentó en ese tiempo a Katy Salvador, que era coordinadora de inglés, que había sido concuñada de ella, parece que era pariente, de Verónica García. ¿Ya? Entonces dejamos la carpeta de ella y Katy me dijo que posiblemente hay una vacante, que si me interesaba dejar mi carpeta. La verdad es que lo pensé 2 veces, porque en el ambiente que trabajaba acá en Sangolquí era muy hermoso, era muy familiar. Y de pronto mi amiga Verónica dijo, deja la carpeta, dice, de pronto, dice, me sale y ahí venimos juntas. Digo, bueno, dejé la carpeta.
Total es que a los pocos días me llamaron para dar la clase demostrativa. En ese tiempo el Liceo Naval funcionaba solo la matutina, era el régimen, es como es hasta ahora el régimen Costa. Régimen Costa, ¿ya? Y a los 4 días le habían llamado a mi mamá porque dejé el número de ella, mi madre en ese tiempo vivía. Y me llamó mi madre muy emocionada un día, dice, ¿sabes qué? Llamaron de un colegio que solo escuché que decía Naval y que te presentes. Yo decía, no, no puede ser, yo no quiero. Al interior como que no, Sí, no, no, no. ¿ya? Y me presenté porque le pregunté a mi amiga, a Verónica, le pregunté si a ella le habían llamado. Dijo, no, a mí no me han llamado. Y como no había colegios, no funcionaba el Liceo Naval Régimen Sierra, estaban de vacaciones en ese tiempo, en marzo. Fui a dar la clase demostrativa en la Academia eh, del Valle, con Katy Salvador y Yasmín Silva. Entonces fui para allá, me llevaron y dijo que espere el resultado. Decía, ojalá no me salga. Cuando de pronto me llamaron a decir que estoy aprobada, que vaya a la entrevista. Fueron situaciones muy difíciles, la verdad, esa decisión. Cuando me despedí en el colegio que trabajaba y ahora el que es alcalde era mi jefe, dijo, jamás va a encontrar el cariño y el aprecio de esta institución en ningún lado. Pueden quintuplicarle sus ingresos, pero va a ser muy diferente. Y así fue. Y así fue, la verdad que sí fue bien difícil, bien duro, pero bueno, llegué a una institución que me brindó muchísimo, con el que he crecido profesionalmente como docente, como profesional. Y sobre todo que luego de unos años mi hijo estudió ahí y ahora, y se Optó encaminó por esa optó rama, por la sí, Armada, ¿no? A la larga claro. Ujú. fue, a la larga tuvo su recompensa, ¿no, Rosita? ¿Cómo era el Liceo Naval Sí, sí, sí. cuando ingresó usted? Para quienes nos hemos integrado recientemente, ¿cómo era el Liceo Naval antes? El Liceo Naval en la matutina que yo me inicié, em, eran las vías muy cerradas. Se conocía a la gente muy poco, tal vez por el nombre, de manera que en una ocasión escuchaba yo a unas compañeras decir, ahí viene la nueva, o ya la nueva, y yo me acerqué y les dije cuál era mi nombre. Pero no había ese cariño, esa amistad, esa apertura por parte en la parte de amistad, ¿no? Y allí la institución muy buena, excelente, el trabajo como es hasta ahora, con mucha exigencia, siempre regido por los oficiales y yo sí les veía, sí, sí hay, realmente les puedo decir que sí hay mucha diferencia del Liceo Naval en que yo ingresé en lo que respecta a disciplina, ¿Ya? Porque cuéntanos, ¿en qué sentido? porque me llamaba la atención, por ejemplo, en la planchada. Yo escuchaba esos términos y solamente escuchaba y caminaba toda pensativa y decía, ¿qué será que me van a planchar? Porque decía pase a la planchada y ¿Ya? hacía algunos términos que uno no conocía. ¿Ya? Entonces siempre estaba con reserva. ¿Qué término te parecía Y más fuera de lo común, a propósito? ese término de la planchada que decían, y cuando ya se formaron, cuando ya iniciamos, porque eso fue marzo, 28 de marzo que yo ingresé, en abril iniciamos clases. Y cuando fue la primera formación, me llamó mucho la atención que dijeron, saque el pie. Y ¿Ya? yo también regresé a ver a los compañeros docentes a ver si alguien sacaba un pie, saque el pie, y había sido que le daban el descanso desde sexto curso, que era en ese tiempo, ahora tercero bachillerato, y de manera que daba la vuelta, todo giraba y terminaba en primaria, en segundo de básica, ¿Ya? pero con una igualdad que yo sí me quedé impresionada. ¡Wow! ¡Qué disciplina!
Lindísimo, hermoso. Cuando escuché ese pito marinero, era algo que te llamaba la atención, ¿no? Fuera de lo común. Y me gustó bastante. Ya. Esa es la parte que me llamaba la atención, la disciplina. Muy bonita. Y a propósito de esto, no, porque sí hay esos términos que dicen que a veces nos sacan Eso me pasaba a mí. No sé si Sí, recuerdas la oportunidad en que sí, nos fuimos también. a Salinas. No sé si te acuerdas que allá también Ah, hacían esa sí, sí, cuestión sí. y decían, le referían a los baños como jardines y todo lo demás. Entonces, eran nombrecitos que uno como que los tenía ahí Sí, medio graciosos y uno se adaptaba, ¿no? los desconocías. Sí, se desconocía, entonces le parecían fuera de lo común, ¿no? Es la parte del léxico que también manejan como tal. Ruthcita, cuéntanos, ¿cómo empieza un día normal tuyo? Un día normal de tus actividades. ¿Cómo empieza? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, en el momento que estamos viviendo de pandemia es muy diferente, ¿no? Pero como mi esposo trabaja, ingresa a las 6 de la mañana, yo como buena esposa me levanto 5:30 de la mañana a hacer el desayuno 5:30. ¿Ya? y Escucharán las esposas. desayunamos 5:30. juntos. El Sí, secreto para los 33 años, Ruthcita. sí, todavía lo conservo. Son tradiciones de nuestros padres. Y realizo el desayuno como picar fruta, poner unos huevitos, la leche, escucho noticias, desayuno, desayunamos juntos, hace un poco la cocina y subo a escuchar las noticias. A veces alguna película, algún video o algo en Netflix antes de iniciar con las otras actividades. Luego sí, una buena ducha y todos los días hay algo que hacer. Hay actividades que hacer fuera, trámites. Ahora sí, viendo el reloj para estar pendientes de todas las reuniones que hay, de conectarse, de las planificaciones, de estar al día en todo. Y pues mi suegra es la que realiza el almuerzo. Yo ya regreso, almuerzo, me doy otra duchita y lista para las clases virtuales. En la tarde, pues siempre hay actividades extras hasta que llega la hora del cafecito. El día de hoy el cafecito virtual. Muy Y bien. depende del día para saber la hora de acostarse, ¿no? Porque si es un miércoles, hay que quedarse hasta muy tarde haciendo las planificaciones. Ah, de ley. Jueves, revisión de tareas. Eso, Clevercito. Muy bien, muy bien. Buenas noches, mil disculpas Hola, bienvenida. por la hora. ¿Cómo están, Bienvenida. compañeros? Les voy a Ah, compartir en este momento los resultados de la primera preguntita que le habíamos hecho a los compañeros, ¿no? Del primero, ¿cuántos años lleva en el ¿Así? liceo Ruthcita? Estamos con el primer enlace, por ahí están ya, siguen votando algunos compañeros. Las opciones eran 20 años, 22 años, 24 años en el liceo o 26 años. Nos dijo que tenía 29 años ya de servicio. Ruthcito, cuéntanos, ¿cuántos años tienes en el liceo? Yo ingresé al liceo en el marzo del 98. Son 22 años, 9 meses. Creo 20, que nadie acertó porque 22 está en cero. sí, 22 está en cero, nadie le acertó, ¿sí? Ah, no se llevaron el premio. No No, se yo lo sí olvide. sabía, pero no sabía cómo ingresar a Google Meet. Eso no le das clic, ¿no? Ya te manda directo al aplicativo. Cuéntanos, Rutzita, de algún maestro que te acuerdes, un maestro tuyo, sea en primaria, sea en secundaria, y por qué lo recuerdas. Bueno, yo estudié en una escuela particular que era, creo que antes sí había muchísima exigencia, pero había maestros y maestros, ¿no? De buenos, excelentes todos, pero me llamaba la atención la directora y dueña de la institución, el maltrato a los compañeros. En realidad, a mí no mucho.
Solo recuerdo una maestra que se llamaba Janet. Sí la recuerdo, de tercer grado. Porque yo no podía pronunciar bien la R. Y para mí era un trauma, porque no podía decir madre y decía marde. Y me hacía quedar mal en todo lado que me encontraba. Por último, hasta en el mercado me la encontraba y me decía marde. Se Ya. burlaba, eso era un bullying, ¿no? Ahora. Ese es uno de mis traumas, porque una noche mi papá me cogió a cargo y me dijo, usted va a poder pronunciar, todos pueden. Creo que me hizo decir 1 hora seguido hasta que lo pude hacer. Sí, Ese es uno de mis traumas que siempre la recuerdo a la profesora. No, nada en contra de nuestra compañera Janet, pero Janet se llamaba esa profesora. sí, ¿no? Y la pregunta va siempre en el tema de la reflexión, porque en los anteriores cafecitos los compañeros han dicho precisamente eso, ¿no? Que a veces uno guarda ese mal recuerdo y de pronto son cosas que de pronto como adultos no tienen de pronto esa connotación, no queremos hacerlo, pero que de pronto al niño, al peque lo afecta, ¿no? Y tenemos que ser muy Sí, cuidadosos en ese sentido. Asimismo, recordamos igual a algunos docentes que nos han marcado desde el lado positivo. No, precisamente eso va en ese sentido la pregunta, el por qué el por qué recordarlo. Nosotros tocamos esas almas de esas criaturas. Lutzita, ¿alguna travesura que te acuerdes tú en tu época de primaria o secundaria? Tú sí tienes, no sé, tú tienes la no, actitud muchísimas, Clevercito, muchísimas anécdotas. de travesura. A ver, cuenta. Recuerdo en una ocasión en el colegio, yo estudié luego de la escuela particular González Suárez en el Colegio Nacional Puerto Viejo. Y recuerdo en una ocasión que teníamos un heladero en esos triciclos y unos tanques en la costa, no sé si en la sierra había eso, que vendían los heladitos con una palita y ponían en un cono. Ya, sí, claro. Entonces yo siempre que compraba decía, yo quiero que me dé así grande para que sea de medio metro de lado y nunca me daban. Ya. Si algún momento me voy a poner yo mismo. Y le estaba chequeando, se llamaba Saturno, le estaba chequeando el heladero. Cuando se descuidó, yo siempre he manejado desde pequeña triciclo, bicicleta, moto, todo, ¿no? Me subí a esa bicicleta y con las campanas me fui manejando al otro patio porque mi colegio tenía 3 patios. Ya. Y de allí sí les hice poner a las compañeras en fila y dale el cono, helado gratis, siga al otro, al otro. ¿Y el señor y el dueño? Luego de media hora a rectorado, asustadísimo buscando su medio de trabajo, ¿no? Su Claro. triciclo, asustadísimo. Yo no recuerdo cuántos helados regalé, pero regalé un montón. Ya. A la media hora al rectorado. Y como la ciudad pequeña se conocen a todos, a mi papá le conocían todos. Dijo inmediatamente presentarse con el representante. Y Ya. antes si era papá, ¿no? Qué miedo. Y Justo, ya, pues esa era una de las tremendas travesuras, de todas las travesuras que hacía justo yo, la sí pregunta, era la siguiente terrible, pregunta, terrible, terrible en el colegio. la pregunta iba en ese sentido, ¿Cómo? si te han mandado a traer representante, pero ya nos contestaste ya. Sí, 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 ¿Cuántas veces sí, te me mandaron a traer mandaron. a representante? ¿Te acuerdas? Sabes que en todo el colegio solamente 2 veces. En esa ocasión y en otra ocasión que les comandé para no ir al colegio y nos fuimos a la playa. ¿Ya? 2 veces. De ahí no, nunca más. De la parte disciplinaria sí, pero de la parte de notas, de eso no, no tuve nunca problemas. Siempre. Siempre fuiste aplicado. Sí, sí, porque mi padre era demasiado exigente y si yo le llevaba un examen de 16, 17, 18 no me firmaba. Decía yo, una Hidalgo se firma solo de 20. ¿Ya? Entonces, le trabajábamos por el 20 porque había muchísima motivación de parte de él para todos los hijos. Ustedes decías que tenías 10 hermanos. Sí, ¿Qué lugar ocupas tú dentro de todos tus hermanos? soy la cuarta.
La cuarta. Soy la cuarta. Primero es varón y luego tres mujeres. O sea, del primer grupo yo era la menor. Por eso mi mamá me llamaba la cola de la cometa. ¿Qué? Porque era atrás de los hermanos mayores, ¿no? La, la, la que le Y seguía. yo una vez le contesté a mi mamá y le dije, es que la cometa sin cola no vuela. Lógico, ¿no? Cabecea. Cabecea. Para los Por que eso le sigo, cabecea y se cae. nosotros que somos de la vieja guardia, recordarán que hacíamos las cometas con los sixes, ahí sí con el papel de cometa, con la piola y con el ovillo y hacer Sí, volar, no eran las sí, sí, compradas sí. Nada de compradas, haciendo en casa. o con el papel periódico, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, en la costa no usábamos el Sixe porque no había ya, pero usábamos una caña finita, la caña guadúa, ¿Ya? picada finita en largos. Mis hermanos se encargaban de eso y hacíamos las Y la cola de cometas. la cometa así con los retazos de tela. Era con los retazos de lo que mi mamá cosía. Le iba amarrando y le hacía una colota. ¿Ya? Muy bien, Ujú. Rosita. Sí, qué Bueno, hermosos momentos. ¿por qué la decisión de ser docente? La verdad es que fueron coincidencias de la vida. Sí, desde pequeña me gustaba mucho. Yo tenía unos vecinos, podríamos decir, en Puerto Viejo, que daban clases en verano. Allá es invierno. Y me gustaba cuando llegaba las vacaciones porque me iba a ayudarle a dar clases. Yo no me iba de alumno, yo me iba a ayudarle a dar clases de la señora que les daba, ahora se llama recuperación, ¿no? Recuperación en vacaciones y me gustaba irme porque cogía un palito porque antes era el puntero para exigirles a que realicen las operaciones. Me identifiqué mucho con las matemáticas, me gustaba muchísimo. Y me ¿Ya? gustó, desde ese momento me gustaba, crecí así. Total es que cuando ya me gradué en el colegio, ciencias sociales, antes eran los bachilleratos, no Por eran unificados, especialidades, ¿no? Por especialidades, así redes es. sociales, ¿ya? Yo soy sociales, yo soy sociales. Y la mayoría de mis compañeras, lo que hicieron es directo a la universidad a seguir para docente, diferentes especialidades, ¿no? Pero yo como seguí sociales, igual con ella, yo quería estudiar jurisprudencia. Pero en Puerto Viejo no había universidad, sino la laica Vicente Rocafuerte, que en ese tiempo se cerró, ¿Ya? porque yo me gradué en el colegio cuando fue la guerra de Paquilla. Entonces se cerraron universidades y hubo una baja económica para el país, ¿no? Recuerdan ustedes los que todavía estaban económicamente activos en esa época. Entonces la decisión fue dura de venirnos a vivir a la sierra. De allí, cuando llegamos acá a la sierra, buscaba, pues, a mí me daba vergüenza preguntar, porque sabían burlarse cuando te escuchaban El acento, el audio costeño. ¿ya? Ajá. Y así llegaba, a veces me bajaba del bus, caminaba porque preguntaba dónde queda la Universidad Central. Y para no preguntar, me bajaba del bus y veía que no era y seguía y otra vez cogí el otro bus. Y así llegué a la universidad, pero se habían cerrado las inscripciones. Y mi papá me dijo, pues no se puede regresar porque quería regresarme a Puerto Viejo para continuar en la universidad donde ingresaron sobre todo mis compañeras a la Facultad de Filosofía. ¿Ya? Entonces dijo que no podía enviarme nuevamente a Puerto Viejo sola y siga inglés. Yo ya tenía cursos básicos de inglés que gané desde la escuela. Entonces dije, bueno, O sea, dice, se va profe, a la universidad. es por Me fui a la casualidad, Universidad Católica, ¿ya? me inscribieron en la Universidad Católica, allí continué estudiando dos idiomas, pero el siguiente año ya se abrió jurisprudencia. Entonces mi papá me dijo, no puede dejar, usted ya va a tercera,
semestre de idiomas, Era en idiomas, no ¿ya? puede dejar. Nadie se muere estudiando muchas veces. Mientras viva su padre, aquí está el apoyo. Y continué, pues, entré a la Universidad Central a Jurisprudencia en la matutina y en la tarde hasta la noche estudiaba en la Católica ¿Ya? Idiomas. Hiciste la doble carrera. Uno en Hice la tercero, doble carrera, regresando, hice la doble carrera, sí. ¿ya? De inglés en la Católica fueron 8 semestres, 4 años, y en la Central, pues, con el doctorado, 6 años. De la Católica egresé primero. Y ahí me salta la pregunta, y tenía esta pregunta de cajón, Rutzita. ¿Por qué la orientación más hacia la parte docente y de pronto dejando de ladito o dejando en pausa el tema del derecho, de las leyes? Bueno, yo siempre he ejercido ambas carreras para las que me preparé, ¿Ya? pero desde que nos dieron el nombramiento en el Liceo Naval, como servidor público ya no podía firmar. Entonces, como dices tú, Cleverito, sí me aparté bastante de las leyes, pero yo ejercía ambas profesiones. En la mañana trabajaba en el liceo hasta las 12, me iba a la oficina hasta la noche y ejercía ambas carreras totalmente. Era muy interesante combinar ambas carreras, porque un profesor decía, el descansar no es dormir, el descansar es cambiar de actividad. Y Eso es me una gustaba premisa muy muchísimo. buena que también Sí, se la valora, ¿no? Cambiar de actividad, ¿sí? Porque eso es lo primordial. Les cuento a los compañeros que les envié un enlace nuevamente al primaria y al secundaria para que puedan hacer una votación. Les voy a compartir otra preguntita que a ver, teníamos de Rutzita, que nos decía si saben cómo se llama la mascota hoy todos. de Rutzita. Ahí sí me ganaron. Creo que tu mascota es la más Es conocida, la más famosa en el Liceo Naval. sí, porque tú le tienes en la punta de la lengua a cada rato. Sí, hace ratito ha empezado también Y está aquí, y está aquí, y está porque acá, mientras yo Popeye. no suba a dormir, Popeye no sale. Mientras, Popeye, ven, Camín, ¿qué edad tiene ya Popeye? aquí está, miren, 8 años. Él es Popeye. Este perrito fue regalado por una muy amiga nuestra del Liceo Naval, María Vinuesa. Cuando mi hijo se fue a la Marina, yo lloraba muchísimo y ella vino a la casa en una cajita. Yo creí que era un perrito de peluche. Cuando empezó a moverse, cabía en mi mano de este porte. Y, y me dijo, amiga, no va a reemplazar lo que es el cariño de tu hijo, pero sí un poquito va a ocupar tu tiempo. Y así fue. 8 años. Ahí le conocen a Popeye, tiene su collar, que aquí dice Popeye. Está, 8 Es la años. mascota más conocida Hasta luego, diga. de todos, creo. Ya, vaya para allá. Ruxita, cuéntanos. Sí, ¿Cómo fueron tus primeros años ya en la carrera docente? ¿Cómo fueron tus primeros años, de pronto las prácticas, las pasantías y el primer trabajo ya remunerado? ya remunerado. Como te digo, yo inicié en el Colegio Darío Figueroa Alarco aquí en Sangolquí. Y cuando ya me casé, después de un año, entonces, como les contaba, ya egresé de la Universidad Católica y pues decía, yo tengo que trabajar. Y de pronto se ofreció un amigo de mi esposo, dice, hay una vacante de profesora de inglés. Dije, no había hecho nunca, ¿no? Dice, de pronto, si le interesa, venga a trabajar, me fui. Yo recuerdo que llegué al colegio, me presentaron y ingresé a un aula porque el inspector general me llegó a presentarme en el aula de un tercer curso era. Trabajé siempre en secundaria. Y cuando el inspector se da cuenta que yo estaba atrás de él, mientras bajaba ya las gradas de la oficina y me dice, ¿qué pasó? ¿No se presentó? Sí, les dije, buenas tardes, mi nombre es tal, hasta luego. Y me bajé con él. ¡Qué miedo! La verdad es que no tenía experiencia, no tenía práctica, pero es lo que se presentó en el momento y tenía pues que iniciar.
De ahí fue muy lindo, poco a poco me fui adaptando, me indicaron, tuve compañeros muy excelentes que pues me indicaban todo lo que tenía que hacer, las planificaciones que había que hacer. Bueno, antes no se planificaba como ahora, ¿no? Pero me gustó y me gustó mucho combinar las dos carreras. Eh, entiendo que de esta manera tú no hiciste lo que los compañeros hacían a la educación rural. No, pues, no. Yo, yo no estudié la docencia que estudiaron ustedes en una universidad donde les daban las prácticas, donde hicieron la carrera rural, como contaba en una entrevista Patti de todas las experiencias en su práctica rural. Sino Yo que sé que es muy practicó Pacayama. enriquecedor para todos los docentes, ¿no? Yo no pasé eso, ¿Ya? yo no pasé eso. Me parece que son también anécdotas muy valiosas, ¿no? Te cuento que también no hice yo prácticas rurales. Mi práctica fue Ah, ahí sí, arribita de la central en el Odilo Aguilar, ahí cerquita nomás, y en el claro, Manuel María estaban Sánchez, que eran los colegios internos los colegios que hacían prácticas eran, ¿no? donde nos llevaban allá. Ruthcita, cuéntanos, ¿cómo son tus clases? Bueno, las clases son interactivas, les doy mucha oportunidad a los estudiantes para que participen, para conocer sus puntos de vista. De ellos se aprende uno muchísimo más. Inclusive de las preguntas de los estudiantes salen ideas para continuar con el tema de la clase. Estoy muy de acuerdo con el constructivismo porque de las ideas de los estudiantes, de sus bases, son las que afloran, pues muchas veces no está planificado, no está escrito, no está plasmado, pero sale mejor la clase. Es dinámica, interactiva, pues la experiencia de trabajar con niños también fue duro al inicio, pero es muy hermoso, muy enriquecedor. De ello se vive realmente. Sí, no, muy bien. Yo te había visto desde la primera oportunidad que tuvimos, porque pudimos ya trabajar juntos, te veía con los bien pequeñitos, con los bien peques, y te veía siempre con la bola de tarjetas, con la bola de cosas que en realidad llaman la Claro, atención. Desde ya tu experiencia de 29 años de ejerciendo la docencia, tu orientación con los peques, con los adolescentes, con quién crees que explotan a lo mejor de Rudy Hidalgo. yo creo que con los pequeños. La verdad es que yo he trabajado con todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y a nivel universitario. Es muy diferente, cada nivel es muy diferente, pero me identifico mucho con los niños y me gusta trabajar con ellos. Es que, como dices tú, se tiene más material, más dinamismo, pues antes sí estábamos más activos todavía para saltar, jugar con ellos, pero ahí estamos. Me gusta muchísimo y me quedé, pues yo creo que ya son poco tiempo que me falta para jubilarme. De acuerdo. Aflora la parte maternal, ¿crees tú, en el docente? Sí. Sí va mucho de ello. También va, ¿no? Va relacionado en el... Claro, también va de la mano. Ruthcita, su tacita de café. Claro, por supuesto. Ahí va la Salud, siguiente pregunta. compañeros. ¿Qué prefiere Ruthcita, té o café? Café. Yo sí soy cafetera por excelencia. ¿Ya? De la tierra del café, Manabí. Cafetera por excelencia. Ruthcita, ¿cerveza o vino? Bueno, depende de la ocasión. Con unas carnecitas, un vino. Con un ceviche, una cerveza. Ya, Y muy en bien. camaradería, cerveza heladita. A la comida. Ruthcita es de las mías. ¿Algún vicio de la universidad? Por ejemplo, el tabaco, ¿te dejó? No, no mucho. Más fumadora social, muy rara vez. ¿Ya? Lo que en la universidad sí se aprendió, pues, a tomar las guayusitas, que en ese tiempo estaba muy a la moda, los bares y las peñas bares. ¿Ya? Se consumía pues la guayusa y el agua de guayusa con algún licor, obviamente, si no, no le quitabas el tufo. Les acabo de compartir en el mismo enlace otra preguntita. Esta otra preguntita referente a la ciudad natal de Ruthcita. Por favor, si son tan amables Uy, ahí y sí nos ya. colaboran. ¿Sí? Ya vamos a contestarla esa también. Ruthcita,
¿Algún libro que nos recomiendes? ¿Un libro que te haya gustado, que te haya marcado y que nos quieras compartir de pronto? Bueno, en el colegio, como había indicado, somos sociales y sí nos exigían muchísimo la literatura. A mí me impactó mucho un libro que gané inclusive en un concurso de libro leído que era Baldomera, ¿Ya? de aquella mujer que venía desde abajo, ¿no? Y tenía su carácter muy fuerte para salir adelante. Sí les recomiendo, compañeros, que lean ese libro excelente de literatura. Sí, no, ecuatoriano es, ¿no es cierto? Claro, de ecuatoriano. Muy bien, Ruthcita. Cuéntanos, Ruthcita, vamos ya a un poquito de tema. Decías vamos un poquito a contexto. Decías que ya próxima de pronto a jubilarte. Una de las propuestas para la Sí. reforma a la LOEI era precisamente eso, que sean los 30 años de servicio docente, sin ningún otro requisito como para poder proceder a la jubilación. ¿Cuál es tu criterio respecto a esto, Ruthcita? Yo no estaría de acuerdo. En mi criterio jurídico, Va a hablar la una abogada, persona cumple, sí, desde el una lado abogado. persona cumple sus años de trabajo, con lo que te enmarcas no desde el inicio, porque al inicio trabajas porque necesitas, porque te preparaste para ello, pero ya cuando pasan los años, sí, ya empiezas a ver en el calendario cuántos años te falta para jubilarte. Y de pronto, si te quieren subir esa cantidad de años, ese tiempo, yo no estoy de acuerdo. 30 años de servicio solo docente. Podrías haber realizado otro tipo de actividades en que fuiste afiliado al seguro y estoy de acuerdo que sea de aportación al seguro. Los 30 30 años de años es lo que aportación. estamos en el momento, son 360 imposiciones. Que si empezaste a los 25 años a aportar, pues con 55 años yo estaría de acuerdo que sea jubilado, pero lamentablemente no es así, ¿no? Sí, no. Es a los 60 años con 360 imposiciones. Ruthcita, Ahora, si trabajaste desde más joven, desde los 18 años, con 40 años de formalistas. aporte a cualquier edad, es la única ¿Se acuerdan salvación que tenemos. que cuando se estudiaba en el normal se salía un poco más deprisa, un poco más pronto ya la docente? Claro, trabajaban más pronto. Ruthcita, cuéntanos cuál es tu idea, cuál es tu concepto, antes de esta, porque es una pregunta un poquito más ya más, vamos a ver cuál es la votación en cuanto a, la pregunta era ciudad natal de Ruthcita, ¿sí? Era Guayaquil, las Allá. opciones, Manta, Portoviejo y Los de Ríos, ¿sí? Ahí están los compañeros que sí te conocen. Bueno, ya me conocen. Están conociendo. Ya le atinaron a la de Popeye, le atinaron a tu lugar de residencia, ¿sí? Ya vamos ¿Y con a otra cuál pregunta. no me atinaron? A la de los años de servicio no tengo Ah, atinado, ya. ¿sí? La pregunta iba en el 22 sentido, años, 10 meses, 9 meses. así no, ¿y cuántos días? Y estamos el día de hoy, Hoy estamos al 17. 17. Entonces, claro, serían 11 días. Yo la verdad no recuerdo la fecha en la que entré al liceo, o sea, si me preguntan solo me acuerdo que fue Navidades y que me hicieron Ay, pagar piso, Navidad, porque me hicieron pagar piso por 3 lados, verás, te cuento. área. Me hicieron para lo del pavo, uno. Me hicieron pagar el chocolate quiteño con la matutina y me hicieron pagar el chocolate quiteño y la cena con la vespertina. Entonces, yo Wow. entradito y me hicieron ¿Y pagar por qué en la matutina? porque todavía no sabía si iba yo a la matutina o a la vespertina. Había la vacante. Estaba al aire y ahí me cogieron de su puerquito. Cuéntame, Rutzita, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo te imaginas tú, sabiendo obviamente que la perfección no existe, pero cuál es tu idea de una escuela ideal, de una escuela perfecta? ¿Qué debería tener desde los componentes de infraestructura personal? ¿Cómo sería? Escuela educativa. Una escuela educativa, centro Claro. educativo. Primero,
la estructura física es muy importante. Las aulas, ahora que estamos en el tiempo de la tecnología, muy equipadas porque si no tenemos un buen internet, no podemos conectarnos. A pesar que nosotros como crecimos y nos educamos en una escuela tradicionalista, aprendimos y aprendimos mucho sin tener la tecnología, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la realidad, porque si vamos a darles clases a unos niños con bolitas, papelitos, se van a aburrir. Y el número de estudiantes para mí es muy importante. Debe ser lo ideal hasta 20 estudiantes. Con un número pequeño puedes interactuar mucho mejor, trabajar con todos los estudiantes, se puede decir, porque no sé cómo le hacen en los colegios fiscales que todavía en la actualidad trabajan con 50 estudiantes. Nunca he trabajado yo con grupos así. Sí, pienso que eso es algo que se valora mucho de nuestra institución educativa. Que Y algo muy importante, el buen ambiente de trabajo. Que los compañeros nos conozcamos, respetemos las opiniones de cada uno, la actividad que realiza cada uno, para que de esa manera, con un buen ambiente de trabajo, hasta te da gusto llegar a trabajar. Sí, ¿no? Que amanezca y que diga, ya me voy a trabajar, qué lindo, es mi medio, en donde llego y encuentro a gente honrada, gente honesta, que te da un saludo de corazón. Déjame decirte aquí que siempre valoro y he valorado en ti ese hecho de ese carácter que tienes, esa actitud positiva, esa alegría que contagias en todo momento. Una de las cuestiones que recuerdo así como anécdotas es la vez que en Fiestas de Quito estuviste de baristo. Así. Entonces, Me gusta mucho. que nos ayudan, ¿no? A compartir muy bien, aparte nosotros como personas. Rutzita, en cuanto a ya tu lineamiento, ya que tienes la experiencia inclusive desde, porque en la parte de derecho les infunden mucho esta parte de la filosofía, de la justicia, todo ese tipo de valores desde los pensadores griegos, ¿no? Cuéntanos, ¿algún filósofo, algún pensador, algún pedagogo que tú comulgues, que te guste, que te llame la atención? Dentro de la educación, Piaget, como te dije desde el inicio, estoy muy de acuerdo con el constructivismo. Pienso que de los estudiantes aprendemos mucho. A veces, como te decía, no planificamos de la misma manera que la clase sale y de las ideas de los niños, pues se plasma mejor la clase. Estoy muy de acuerdo con Piaget, que se construye el conocimiento en base a experiencias A la experiencia de aprendizaje. tenidas. Sí, ¿Ya? eso, Clevercito. Rutzita, ¿cuál es tu criterio en relación al currículo, a todo este conglomerado? Obviamente tú desde tu materia, ¿no? Desde el tema del inglés. ¿Cómo ves tú esta situación de curricular, el tema de las destrezas, que cambiamos un currículo 2016, inclusive a lo que estamos viviendo el día de hoy con estos compactados y priorizados? La verdad es que la educación la impartimos nosotros como docentes de la manera como nos den. Nos adaptamos y nos adaptamos al medio en que se vive cada día. A lo mejor el mismo tema en una clase, en un grupo de estudiantes, no es el mismo que con otro grupo, tomando en cuenta tantas dificultades que tienen ahora los estudiantes respecto inclusive de los hogares en que vienen, disfuncionales, problemas en casa. Nosotros hemos vivido y en el año anterior cuántos casos de niños que son vulnerables, que niños que no pueden salir
a la puerta porque tiene prohibición de salir con el papá o con la mamá. Eso es muy importante. Eh, de la forma como nos pongan que las destrezas debe aprenderse así, eh, las habilidades de esta otra manera, pues la clase te sale en el momento que la impartes. La planifiques como la planifiques. ¿Ha cambiado mucho el currículo a lo que tú trabajabas en tus inicios? Claro, por supuesto. ¿Para bien o para mal? Mm, ¿Qué podría decirte? Hay, hay ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, que te estén en las aulas, que tengas una cámara, en que muchas veces no puedes desarrollarte de la misma manera que puedes hacerlo. Es un limitante. ¿ya? Pues salir con los niños a, a enseñarle un tema, si voy a hablar de los colores, inclusive a un jardín, a ver los colores de las flores, de las hojas, de la hierba, y que sea un limitante que tiene que estar en el aula, que no puede salir. Eso sí ha cambiado muchísimo, porque antes pues cogías tu trencito de niños y vámonos para acá, nos bajábamos a la parte del parqueadero, al fondo, a sentarles en la hierba. Y sí hubo bastantes limitantes posteriormente. Lucita, ¿cuál Entonces sí es una consideras? desventaja eso. Sí, perdón, Lucita. Te preguntaba, ¿cuál crees tú que es el rol actual de los directivos, del autoridades, rectorados, vicerrectorados, distritos inclusive? ¿Cuál piensas que es el rol que tiene que jugar en el papel educativo que vamos desarrollando? De parte de las autoridades, bueno, he conocido yo de una trayectoria interminable. Una autoridad en el Liceo Naval debe ser una persona que tenga experiencia en docencia, que por lo menos haya vivido la parte humana de la docencia. Porque muchas veces llegan autoridades que en realidad no tienen nada de conocimiento. Hemos tenido experiencia de que las autoridades vienen con otra mentalidad porque estuvieron en un círculo muy cerrado, como es los militares, y esa parte no es tan positiva. ¿Cómo piensas que debería ser? Ya no solo viendo en nuestra institución educativa, sino en el general. ¿Cuál piensas que debería ser el perfil del directivo actual? El directivo debe ser alguien que haya vivido la parte de la educación, que le guste, que tenga algo de experiencia en la educación y que por lo menos haya pasado siquiera un añito siendo docente. Y en el tema de Porque los otra distritos, cosa es dar órdenes y algo muy diferente es estar dentro del aula, y al tema de vivir los el día distritos, a día. Perdón, no te escuché y al tema de al los último. distritos Eso, antes era la Dirección provincial de educación. Provincial de Educación. Sí, no lo viví de cerca, pero escuchaba que sí había mucho negocio. En todo momento ha habido corrupción. Pero ahora, como digo yo, es en diferentes circos, los mismos payasos, podría decir, no sé, un poco más controlado tal vez, pero la parte de la apertura a padres de familia, en cambio, no está muy bien que den esa apertura en los distritos para muchísimas denuncias. Puede que algunas denuncias tengan razón, pero a veces sí se pasan de límite, ¿no? La siguiente pregunta iba justo en ese sentido. ¿Cuál consideras que es el papel del padre de familia y cómo ha jugado actualmente con estas últimas reformas educativas, lo que se le ha dado hasta cierto punto vaya potestad al padre de familia en cuanto a temas de denuncias y quejas hacia los profesores? ¿Cuál es tu criterio en relación a los padres de Sí, familia? inclusive lo viví en carne propia dentro de la institución, que los padres de familia pues tienen mucha apertura en las instituciones para inclusive alzar la voz a un profesor, como era antes.
el profesor el símbolo de máximo de respeto, en donde el padre de familia se acercaba a pedirle de favor que le explique sobre el comportamiento del hijo. Inclusive antes, recuerdas, Clevercito, que el padre de familia le recomendaba al profesor para que le ayude a corregir y esa era la manera. Pero ahora no estoy de acuerdo yo con la apertura que se le da a los padres de familia. Ellos tienen muchas veces más conocimiento de todo el manejo de la institución que los mismos docentes. No. ¿Cuál piensas que es el rol del estudiante ahora? ¿Cómo ha cambiado? Obviamente que los que trabajamos con los peques como que hasta cierto punto son más moldeables todavía Sí. inclusive sus travesuras no tienen una connotación hasta cierto punto a la malicia, pero obviamente, ¿cuál crees tú que es el papel de que juega el estudiante actual? Bueno, como te decía, Clevercito, depende mucho del hogar en que vienen, ¿no? Hay niños que sí tienen sus reglas bien claras desde el hogar. Y el inicio de la educación se da en el hogar. Continúa en la escuela, regresa al hogar. Y el estudiante muchas veces por pedido de los padres de familia o les utilizan inclusive como un medio del cuento, del chisme. Cuéntame qué profesor alzó la voz, qué profesor te calificó, no te calificó. Es un medio de comunicación al estudiante y no debería ser así. El estudiante debe tener bien claro, como siempre les digo, ustedes son estudiantes y vienen a estudiar, prepárense. Y siempre les recomiendo también, digo, tómenle a mi materia como algo que les sirve para el triunfo de la vida. Les abre las puertas a muchísimas carreras, a todas las carreras. No como una materia que nada más viene a estudiar para pasar, sacar una nota y pasar. Ruthcita, Gracias, Clevercito. y finalmente, ¿cuál es el papel del docente? ¿En qué nos estamos equivocando de pronto como docentes? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Consideras tú, Ruthcita? Bueno, en la parte del trato al estudiante, sí deberíamos mejorar en mantener un margen de muchísimo respeto. Antes al estudiante, el maestro no le tuteaba. Era de mucho respeto en ambas partes, ¿no? Pero sí debemos mejorar en el sentido de no darles toda la confianza que se les da, toda la apertura. Debemos seguir manteniendo ese margen de respeto al estudiante, que no se incluya en temas de los profesores, mantener la distancia. Tener la distancia. Ruthcita, ¿alguna decepción en el ejercicio de la docencia? ¿Algo que te haya sacado de pronto del contexto, que te haya hecho dudar hasta cierto punto de la carrera docente? La verdad es que los primeros años no. Justamente el tema que topaste, Clevercito, de los padres de familia, que son los que quisieron o quieren manejar a la institución y quieren tratar al docente como ellos desean. Es una parte que sí te lastima muchísimo, ¿no? Que otra persona hasta te alce la voz o te amenace con una denuncia. Muy fuerte, ¿no? Esa parte, Clevercito. Sí, sí. Inclusive en el conocimiento de que... Ahí sí hasta, claro, de que hasta tú el tienes deseo de jubilarse pronto. las herramientas del conocimiento como para poder defenderte. O sea, partamos desde ahí. O sea, Claro. no en todas las personas. Ahí sí como dicen, más bien tú saben que de pronto sabes cómo defenderte, pero no todas las personas estamos de pronto en el conocimiento de hasta dónde se puede llegar a una situación ya de una demanda, de una denuncia o alguna situación mucho más, Claro, ahora. mucho más compleja, ¿no? Entonces, efectivamente, Ruthcita, esas eran un poquito hasta cierto punto las preguntas un poquito más, las más complicadas, porque sí nos invita a la reflexión, es una reflexión muy, muy fuerte que la vamos haciendo.
Les acabé de enviar el último enlace donde está una preguntita adicional. Vamos a ver cómo... Un poquito de café. La tacita de café. Un poquito de café en Mientras este siguen votando los compañeros, la tacita de café. Y antes de pasar a la pregunta, Ruthcita, tú sí, eso sí sé que me vas a responder. Cuéntanos, ¿tu comida favorita, Ruth? Ya sabes qué responder. El ceviche. El ceviche. Un lugar para comer buen ceviche, Ruthcita, aconséjanos. Bueno, aquí en Quito, cevichería de la Rumiñahui. Ahora hay muchísimos lugares que preparan comida manaba. En el Valle de los Chillos y en todo lado. Con la pandemia sí he visto muchos lugares que han abierto de comida costeña. Pero de especificar un restaurante, no. Hay muchísimos, ¿no? La idea es que nos digas. Depende del paladar también. Vayan a tal lado. Depende del paladar. Bueno, en mi casa sí se prepara un buen ceviche. Ya, no ven, esa era la idea. Entonces ya saben, por favor, compañeros, donde Ruthcita, porque prepara los... Aquí ceviche manaba con maní molido. Ya, nos avisas nomás cuándo te caemos, cuándo hacemos la vaca para que nos puedas preparar. Cuéntanos, sí. Ruthcita, ¿te gustan las películas? ¿Te gusta el cine? El cine muy poco porque no sé qué tiene el brillo que me hace dormir. Ya, eres mala para Yo muchas veces, inclusive cuando mi esposo era enamorado, me llevaba al cine y me despertaba cuando ya prendían las luces. ¿Ya? De verdad. En la semana anterior que estuvo aquí mi hijo, pues mami, veamos una película, mami. Ya bueno, mijito. Pero solamente me acuerdo que le puso. Y ahí sí, ya le escuché que dijo hasta mañana. La pregunta iba en el sentido de tal vez alguna película que nos recomiendes. Yo recuerdo una película que vi, ecuatoriana, se llama Del tren al cielo, y no la volvieron a pasar nunca más porque Tren rumbo al cielo. Tren rumbo al cielo. Sí, habían comprado de Francia los derechos. ¿Ya? Sí, había otra, Así es mi madre, de un niño recuerdo que perdió a su mamá, pero él se imaginaba a una señora, ¿no? Entonces veía en los almacenes un maniquí y se imaginaba que así era la mamá, una mujer grande. Y me impactó mucho esa película. Ya estaba aquí en Quito en la universidad. Pero no pasaron nunca más y la he tratado de buscar en Netflix y no hay. Las dos, Tren rumbo al cielo. Las dos. Y Así es mi madre. La de Tren rumbo al cielo me parece que es la historia de un niño guayaquileño, ¿verdad? Que trata de... Guayaquileño, sí. De seguirle a la mamá porque en teoría... Inclusive tenía un perrito. Ya, y ella y la historia va en el sentido de que le sigue y viene en un tren supuestamente porque entiende que Quito... Para Quito. De Guayaquil para Quito, sí, de Durán. Sí, algo así, ¿sí? También le tengo en la cabeza. Pero no. También la busqué en algún momento. Ruthcita, ¿algún lugar para que nos recomiendes para poder visitar? ¿Algún sitio que te haya parecido a ti, a tu gusto, algo atractivo y nos quieras recomendar? Aquí dentro del Ecuador. Tú dices. Bueno, en una ocasión que me fui fuera del Ecuador ¿Tú te fuiste en un crucero, en San Andrés, Colombia. Lindísimo. Lindísimo, es un lugar muy hermoso. Los hoteles tienen una cadena de hoteles que puedes ocupar cualquiera de ellos. Puede comer en el lugar que esté, en cualquiera de ellos, nada más puesto la pulsera tipo Mompiche en el Ecuador. Es otra gama. Y el último paseo, pues, que hicimos, tenemos un grupo de amigas. Un crucero. Que conservo, sí. Eso me comentaste, te fuiste en un crucero. Sí, conservo como les decía, trabajé en el Darío Figueroa hace muchos años. Y conservo ese grupo de amigas de ese tiempo, con las que hemos viajado muchas veces. Y el último viaje que te comentaba, Clevercito, fue nos fuimos a Miami. Viaje de soltero. Y a Orlando. Y el tour que cogimos era incluido vehículo.
Total es que mis 3 amigas, ninguna conducía. Me tuve que conducir yo. Me pegué la manejada desde Miami a Orlando. ¿Cuántas horas es? 7 horas. ¿Ya? En un carro automático que no lo conocía, no conocía carretero, pero con el famoso Waze, lo primero que hicimos fue ponerle un chip de allá al teléfono, que era un teléfono iPhone 1, creo, pero funcionó. Y de allí en el tour se incluía crucero a las Bahamas. Entonces regresamos manejando después de 3 días a Palm Beach, de allí salía el crucero, todo de lujo, lindísimo, era la primera experiencia en un ¿Ahí fuiste crucero. con tu esposo o no? No, No, fuimos con mis amigas, que ya te solo digo. con las mujeres, ¿ya? Sí, y el día que ingresamos al crucero era 14 de febrero. Y todo era rojo, todo eran corazones, flores gigantes y unos morenazos, todos, me impactaba el terno, todo de rojo y un copete, un gorro gigante rojo cada día. Lindísimo, ese paseo sí les recomiendo y no es ni siquiera caro, Ya, muy bien. Vale, porque vale vale la las pena. recomendaciones Sí, precisamente por eso, ¿no? Porque ujú. nos permite al menos tener ya la idea de qué poder hacer. Ruthita, te iba a mostrar la siguiente pregunta era, ¿cuál es el segundo nombre de Ruthita? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dijeron por acá. El segundo Veamos nombre de Ruthita, las allá. alternativas eran Angélica, eh, Berenice. Elizabeth o María. ¿Sí? Aquí han votado los compañeros y dicen que eres Angélica. Sí, están en lo correcto, ¿verdad, Lucita? Sí, Ruth, están en lo correcto. Ruth Ruth, Angélica. De Ruth, eso tenía una. Ujú. Mi abuelita era Angélica, ¿ya? Angélica Hidalgo Páez. Y dice que yo nací un 23 de abril, que es el día de San Jorge. Entonces, antes los papás veían en el calendario el santo oral y le ponían el nombre del santo que correspondía a ese día. Claro. Y como no me podían poner Jorge, sino Georgina, mi mamá le había mandado a mi papá que me inscriba Ruth Georgina. ¿Ya? Dice, en el camino, gracias a mi abuelita Angélica, le encontró y le dice, voy a inscribirle a la bebé que nació. Entonces, ¿cómo le vas a poner Ruth Georgina? ¿Cómo le vas a poner ese nombre, mi abuelita? Gracias a ella soy Angélica. Ponle mi nombre, Angélica. ¿Ya? Gracias a ella tengo ese nombre que a mí sí, sí me ha ¿Y te gustado gusta el siempre mi nombre nombre. de Sí, sí me gusta. Angélica? Muy bien. Ruth Angélica. Ruthita, una pregunta de coyuntura nacional. Como te decía, recientemente estaban aprobando las reformas a la ley de educación y una de las propuestas es el ingreso, primero el cambio a 10, a 10 categorías de escalafón. O sea, me parece que si mal Sí, no sí le recuerdo, estaba escuchando, Clevercito. perdón, Sí le estaba escuchando. me parece que nos aumentan las categorías en ese sentido, pero que el ingreso al escalafón, a la carrera docente, se ingresa ya con el sueldo igual, equiparado, que me parece que son los $989. Bueno, en realidad $1,000 me parece que es. ¿Cuál es tu criterio en relación a esto? A la unificación de sueldo y y al incremento de categorías. Siempre he estado de acuerdo con la homologación de sueldos, puesto que somos servidores públicos que cumplimos funciones, inclusive mucho más trabajo en casa que el resto de funcionarios públicos. Y he visto secretarías de Estado en que una persona que no tiene su experiencia y no es preparada llega a un servidor público aparte del 5, 3, 2, 1, con un sueldo de 2.800, que no estoy de acuerdo. Deberían homologarnos los sueldos de la categoría como vayas ingresando de acuerdo a la experiencia y que sea tomado en cuenta los años de servicio para el ingreso. Porque Eh, una persona de 20, 21 años que ingresa con 0 experiencia, 0 años de servicio, no puede tener la misma categoría que alguien ya trabajó
que trabajó, aunque sea en un colegio particular, en una escuela, pero que ya tiene su experiencia docente. Entonces, que ingrese de acuerdo a la categoría de los años de servicio que tenga. En cuanto a la situación del ascenso de categoría, había una propuesta que decía que sea de manera automática. Cada 3 años Sí. que se lo realice de manera automática. Y hubo ahí una situación de que había los comentarios de que tiene que ser un proceso de evaluación para hacer el proceso de categorización, para poder hacer el ascenso. El criterio ahí iba que todos tienen que ser evaluados porque caso contrario se perjudicaba la calidad educativa. ¿Cuál es tu criterio? ¿Piensas que necesitamos Bueno, la evaluación o tendría que ser por los 3 años subir la categoría? yo sí estaría de acuerdo con una evaluación, hasta para exigencia propia, ¿no? Como los militares, ellos ascienden, pero hacen un curso previo. Si es que aprueban ese curso, seguirán al rango inmediato superior. De igual manera podríamos ser los docentes. Cada 3 años subir la categoría, obviamente se mejora el sueldo, los ingresos, como todo, y que sea con una evaluación, pero una evaluación que vaya a permitir prepararse y pasar. Claro, eso es lo que pedían, que exista la situación de la capacitación previa y obviamente inclusive Sí, el sí fallo, estoy de acuerdo. ante el fallo, nueva capacitación, que es lo que se busca. Otro de los Sí, temas, y este sí, obviamente desde tu óptica de profesional también del derecho que llevas a la par, es el tema de la situación y la protección a los menores que se viene, con todo este caso que se ha socializado, el caso Ampetra, todas las situaciones de vulneración, de connotación de delito de connotación sexual que se ha escuchado. Y obviamente esta reforma trata de garantizar y trata de dar mayores protocolos para que se puedan intervenir mucho más rápido ese tipo de situaciones. ¿Cómo ves tú ese tipo de modificaciones que quiere hacer el reglamento? La ley, perdón. en esa parte no le he leído últimamente, pero conozco el caso Ampetra, que es la vulneración de los derechos de los niños. Como toda persona civil, debe ser sancionado, debe ingresar am, con toda la rutina que se debe seguir siempre, los pasos en la parte legal. Sí se dan casos y casos y también se debe tomar en cuenta las ventajas y desventajas, las partes legales, las partes vulnerables, porque se dan de todo tipo de casos, ¿no? Esa parte, Clevercito, no le escuché, estaba escuchando cuando nos mandaste el link, pero no terminé de escuchar todo. Okay. Y ya vendrán con las propuestas, ¿no? Porque ya Sí, esto ya va a ser de dominio público. Y ahí sí ya nos toca esperar a que me corrige si me equivoco, Rutzita, que pase a la asamblea, que la asamblea apruebe, que se someta en este caso al ejecutivo y el ejecutivo puede decirnos no va y en todo caso fue más el tiempo. Pero en todo caso, hay las ideas, ¿no? Esperemos que esto fluya, que esto se dé. Cuéntame, Ruthita, vamos ya por algunas ya preguntas ya finales, en la parte final, el tramo final. Cuéntanos, Ruthita, ¿ha sido grata la docencia para ti? sí, por supuesto. Lo he hecho con mucho cariño. Como te dije al inicio, fue la coincidencia de mi carrera, pero me gustó fusionar ambas carreras y he aprendido muchísimo. He vivido realmente con la docencia. Tu cariño al Darío Figueroa y al Liceo Naval, los dos colegios que te han Los dos visto. colegios que han marcado. Y me gustó mucho también trabajar en la universidad. ¿Dónde trabajabas? Es diferente. Yo trabajé en la UNAC, la Universidad Autónoma de Quito, ¿Ya? en donde fusioné ambas carreras y eso me gustó muchísimo, porque daba inglés jurídico. ¿Ya? Sí, hice mi módulo
y me contrataron pues el rector, un doctor Rojas, que era el dueño de la universidad, y me decía, usted no la dejo ir porque es difícil encontrar un abogado que tenga experiencia de docente en inglés. Claro. Y me gustó muchísimo y sí le extrañé a ese trabajo cuando se acabó la universidad. ¿Cuánto tiempo de servicio como docente universitaria? Fueron 5 años. Fueron 5 años, muy enriquecedora esa experiencia. Me gustó mucho trabajar con gente adulta, es diferente, ¿no? Ya es ¿Cómo ves, cátedra. cómo ves el futuro de la educación de aquí a unos 10 años? ¿Qué crees que se va a modificar? ¿Qué crees que se va a implementar? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus expectativas del sistema educativo, de la institución de aquí en 10 años? Yo creo que depende mucho de los gobernantes. Estamos bajo muchos parámetros legales, pero tenemos que seguirle dando a la lucha. Es una carrera muy hermosa, muy gratificante. También te dejan experiencias y sin sabores, pero compañeros, tenemos que seguir porque es lindísimo tener en nuestras manos al factor más importante de la sociedad, que son los niños, los jóvenes. Yo te cuento que en lo personal, como les digo, siempre trato de rescatar lo mejor de todos los compañeros que nos van acompañando. Me llevo esto que nos decía la reflexión en la situación de bajo ese contexto que se dio de guerra, el cierre de algunas instituciones. A Dios gracias, no hemos llegado a eso en esta crisis económica que la estamos vivenciando, pero eso invita a la reflexión, ¿no? De que si en verdad estamos mal, podríamos estar todavía mucho peor. Y tenemos que cuidar nuestro trabajo. Y tenemos que cuidarnos, ¿sí? Muy bien. Ruthcita, ¿qué recomendación, vamos a imaginarnos un poquito, tú, Ruth, actual, ¿qué recomendación le harías a Ruth Hidalgo que está iniciándose en el proceso docente? ¿Qué recomendación le harías o qué le dirías a Ruth que está iniciándose? Yo sí le pediría que elija la carrera docente, que es enriquecedor, que, que, que siga adelante, que es una lucha constante, pero que aprendes muchísimo. Yo sí aconsejaría la docencia a Rudy Hidalgo, que acaba de graduarse en una universidad. Le dirías que siga, que vaya de frente, Sí, que vaya con fe. ¿Qué corregirías ya échale de ganas. qué corregirías tú de lo que hiciste como docente? ¿Qué dirías de pronto esto no, no debía hacerlo o debía haber tomado otro rumbo en este momento? No te entiendo mucho la pregunta, Clevercito. Si te arrepientes de algo que hayas hecho dentro de tu ejercicio docente, como por ejemplo, tal vez el haberte salido del Darío Figueroa o una situación así. Ah, no. Con los años no me arrepiento, porque el Liceo Naval me dio la oportunidad de crecer profesionalmente. Como dice, hacerse maestro. ¿Cuáles son tus expectativas futuras, Ruthcita? ¿Qué ves? ¿Qué ves de aquí profesionalmente, personalmente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aspiras? ¿Qué buscas, Ruthcita? Bueno, espero continuar con mucha salud para, para seguir viviendo, pero bien. Pues pasarán los años, ya me falta muy poco para llegar a la jubilación. Esperemos que Dios nos bendiga a todos. Son 2 años, 6 meses, porque ahora sí estoy contando en el calendario. ¿Tú piensas Y jubilarte pues enseguida? sí, yo sí pienso jubilarme enseguida, Pero tú para qué acabar es pues la otra esta rama. parte y continuar con mi otra carrera, porque no me pienso quedar en casa. Ahí va el segundo tiempo de la carrera en Derecho. Ahora sí retomaremos la segunda carrera. Ruthcita, No 100%, pero claro. continuaremos. ¿Qué te pareció el café pedagógico, Ruthcita? ¿Te invitó a la Muy reflexión? interesante. Gracias, Clevercito. Tu iniciativa es muy interesante
poder tener la oportunidad de conversar, de dialogar y contar pues las experiencias de manera personal, que sea algo enriquecedor para todos los compañeros. ¿Sí? Gracias, Clevercito, tu apertura y tu invitación. Todavía faltan las La palabras. presencia de todos los compañeros también. Sí, a todas las personas que nos están acompañando. Obviamente, como les decíamos, es el pretexto, el café pedagógico. La idea es conversar, compartir un ratito, conocer Cambiar a la un poco persona la actividad. más allá del compañero de clases, conocerle un poquito más. Me llevo muchas cosas tuyas, Ruthcita, como les digo, es siempre el enriquecedor. Me llevo esa fe que tú tienes hacia la divinidad, hacia esa parte espiritual. El hecho mismo de tus experiencias como tal, que siempre son enriquecedoras. Tus palabras finales, Ruthcita, para que te despidas ahora sí de los compañeros. Y no sé si los Pues compañeros tienen una pregunta o algo antes. Pues desearles, compañeros, que se sigan cuidando, nos sigamos cuidando, que Dios nos siga bendiciendo, cuidándonos de esta experiencia que nos ha tocado vivir, que jamás lo pensamos ni lo teníamos por escrito, pero hay que cuidarnos para seguir adelante y una linda Navidad y que el nuevo año nos depare muchas, muchas bendiciones a todos. Sí, Ruthcita, como ha sido costumbre, al finalizar, al cerrar el café, siempre hacer la siguiente invitación. A ver, el compromiso. Este ya fue el último café del 2020 que nos ha traído. Yo creo que sí. Hemos podido hacer 4 cafés pedagógicos. Ha pasado Patricia Aguilar, ha pasado Vanesita Torres, pasó el profe Roberto Villacrés. Agradecerte a ti, Ruthcita. Quiero invitarle, y siempre hago esto de quienes están en este momento conectados. Quisiera invitarte a ti, Marcelito Lozada, a ver si nos puedes acompañar el siguiente café pedagógico, el primer café pedagógico del 2021. ¿Qué dices, Marcelito? Con mucho gusto. Con pie derecho. Muchas gracias por tu iniciativa y con mucho gusto. Ahí estaré. Muy bien, Marcelito, ya nos ponemos en contacto por interno para coordinar bien la fecha y todos los pormenores para poder conversar. Mira, solo no me das preguntas difíciles nomás. No, más o menos el diálogo que se mantiene y las Salud, compañeros, amigos. Compañeros, agradecerles mucho su presencia con el cafecito, que ya para el mío está frío, pero en todo caso, con el corazón caliente. También. Gracias a ti, Ruthcita, gracias a todos. Un gusto verles y las palabras de Ruthcita que sigan replicando, ¿no? Unas lindas Navidades, el último café que nos podemos tomar juntos. Esperamos vernos el próximo año, que unas lindas festividades y a seguirnos cuidando. Para podernos despedir. Compañeros, Ruthcita, te agradezco mucho. Un gusto, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Un abrazo con todos, cuidar. Gracias, muy lindo, hasta luego. Igualito. Luego. Hasta luego.